Hola chicos, muy buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos una vez más a las enseñanzas de los días miércoles, pues pensadas principalmente en los jóvenes. Y bueno, pues vamos a darle seguimiento a esta serie de enseñanzas que hemos estado viendo estas semanas que tienen que ver con la salvación. Sí, hemos visto ya varios temas, por ejemplo, cosas que te estorban para esa salvación. Y hace 8 días, pues hablamos del precio que tiene esa salvación. Sí, bueno, hoy finalmente, pues vamos a ver, el tema del día de hoy es este que tú ves, el propósito de la salvación. Sí, pues bueno, chicos, pues les invito a que hagamos una oración. Y bueno, perdón, antes de la oración, le quiero dar la bienvenida a todos los nuevos. Mi nombre es Antonio Arcos y pues bueno, esperamos que realmente Dios te bendiga. Chicos, pues ¿qué les parece si le pedimos a Dios que nos hable a todos esta tarde? Padre, muchas gracias Señor por este día y gracias Señor porque tú nos quieres compartir tu corazón, Señor. Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que por favor nos hables a todos, porque todos lo necesitamos, Señor. Y creo que yo mucho más, Señor, porque yo soy el que va a hablar, Señor. Ayúdame, Padre, y ayúdales a los chicos a entenderlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, pues estamos viendo en la pantalla una escena de la última cena, ¿sí? No es la escena donde todos están comiendo, ¿no? Estamos viendo cómo Jesús le lava los pies a sus discípulos. Sí, esto tuvo lugar justo antes de la crucifixión de Cristo. Sí, después de cenar, dice la Biblia que Jesús agarró una toalla, agarró un lebrillo, sí, o sea, una bandejita, y puso agua ahí y se puso a lavarle los pies a todos los discípulos. Quiero, quiero destacar una característica de Dios. Dios dice en la Biblia que Dios es amor, pero cuando dice que Dios es amor es que esa es su esencia. Si el amor fuera materia, esa es su materia. Eso es de lo que Dios está hecho, ¿sí? De amor, ¿sí? Entonces, todo lo que hace Él, cantamos un canto que dice que todo lo hace con amor, ¿no? Entonces, Dios es amor. Eh, Esencialmente es eso, Dios es amor. Entonces, eh, en este pasaje de la Biblia, vamos a tomar únicamente la parte del servicio, porque fíjate que este pasaje tiene una enseñanza más profunda. Bueno, tiene muchas, tiene varias. Realmente hablar nada más de este pasaje de la última cena es hermoso, es muy amplio. Pero no, mira, Jesús se pone a lavarle los pies a sus discípulos y les dice que lo que él estaba haciendo no lo iban a entender en este momento, pero lo iban a entender después. Sí, Jesús les dice, vosotros decís que soy maestro, decís bien porque lo soy. Y os he dado ejemplo para que como yo os hago, ustedes también hagáis. Así dice el texto del Evangelio de Juan. Entonces el maestro le está dando una clase a sus discípulos. Esta ilustración me gustó muchísimo porque todos ahí, los discípulos le están prestando atención al maestro. Sí, y pues el maestro, el Dios del cielo, el Rey del universo, pues termina, digamos, sus enseñanzas ni nada más ni nada menos que lavándole los pies, enseñándoles.
a sus discípulos algo que tenían que hacer ellos después. Déjame decirte como nota curiosa que en muchas iglesias sí lo hacen, sí se lavan los pies unos a otros una vez al año, cosas así. Eh, es una interpretación muy literal de lo que realmente Jesús quiere hacer entender aquí. Jesús, más que dejarnos a la iglesia lavarnos los pies una vez al año o qué sé yo, 2 veces al año, no, 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 no. Jesús nos está dando aquí varias lecciones y vamos a tomar una sola. Jesús está hablando del servicio. Jesús, el maestro, el que da ejemplo esta vez, está realmente enseñándole a sus discípulos algo. Déjame decirte que el papel que está haciendo en esta imagen Jesús es un papel que en esa época le correspondía a un anfitrión muy, muy contento de que tuviese cierta visita en casa. Y si este anfitrión tenía, digamos, el poder adquisitivo, no le correspondía al anfitrión, le correspondía al esclavo del anfitrión. Ajá. Entonces, Jesús está haciendo, pues, de anfitrión y un papel de los esclavos de esa época, ¿sí? Esto fue muy fuerte en la época en la que lo hizo Jesús para el apóstol Pedro, porque Pedro le dijo, no, Señor, tú no me lavas los pies de ninguna manera. Y Jesús le dijo, mira, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le responde, pues, hasta algo chistoso, le dice, no, no, no solo los pies, lávame las manos y la cabeza. Entonces, eh, Jesús le estaba dando una lección que todos comprenderían después. Sí, son las últimas horas de Jesús antes de ser arrestado y después crucificado y finalmente muerto. Son, digamos, es la última reunión con sus discípulos, la Santa Cena, la cena de ahí. Así termina esa cena con esta enseñanza del maestro. Y vemos que Jesús, pues en realidad estaba aprovechando el tiempo, ¿sí? El Dios del cielo, el que dijo que el que quiera ser el mayor, que sea el siervo de todos, lo estaba poniendo por obra. El que dijo que el más viejo, como si fuera el más joven, lo estaba poniendo por obra. Ajá, entonces, esta es la enseñanza. Vamos a ver el siguiente texto, por favor. Y déjame decirte que Jesús tiene en esta escena, ¿sí? Una conversación mucho más larga con sus discípulos y vamos a tomar varios textos de esa conversación. ¿Sí? Tenemos a un Jesucristo que tiene a bien poner por obra lo que predica. Él mismo dice, vosotros decís que soy nuestros y decís bien porque lo soy, y os he dado ejemplo como debéis de hacer. Esto es muy importante, chicos, porque Jesucristo no se quedó, digamos, con la idea de nada más, sino que él mismo lo hizo. Aquí tenemos algo muy diminuto en el dedo de estas personas. Ese granito que tú ves en ese dedo es un grano de mostaza, ¿sí? ¿Tú has probado la mostaza en un hot dog, en una hamburguesa, qué sé yo? Bueno, pues ese es un granito de mostaza. Si tú ves la mano que hace la pinza así, pues para que te des una mejor idea del tamaño de ese grano.
Y finalmente, en la parte inferior tenemos un árbol de mostaza, ¿sí? Eh, ¿Por qué puse esto? Porque, pues bueno, hay una parábola de Jesús que habla de esto, ¿sí? Este pequeñísimo granito de mostaza da un árbol del tamaño de lo que estás viendo acá abajo, ¿sí? Es muy pequeño, es insignificante, pareciera que no, pero una vez que ese granito cae a la tierra y este granito deja de ser un grano, empieza a producir una planta y esta planta con el tiempo es un árbol del tamaño de lo que tú estás viendo ahí abajo, ¿sí? Y bueno, pues vamos a leer esa parábola. Lucas capítulo 13 dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Sí, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es semejante el reino de Dios? A un grano de mostaza. ¿Sí? Que un hombre tomó, en esta parábola ese hombre que tomó es Dios y sembró en su huerto. ¿Quién es el grano de mostaza en esta parábola? Cualquier persona, cualquier persona que tiene llamado al arrepentimiento. Dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Entonces, Dios tomó a un hombre, este hombre como el granito, dejó de ser un granito y produjo un árbol que dio otros granos, muchísimos granos. La mostaza con esos granitos tan pequeños, con esas semillitas tan pequeñas, se produce, pero muchísimo. Ajá. Entonces, ese granito que tuviste en ese dedo, pues es un hombre, y ese hombre que tomó y sembró en su huerto es Dios. Pero Jesús enseguida, aquí en el capítulo 13 de Lucas, nos da un contraste bien fuerte con otra parábola chiquitita. ¿Sí? Dice, y volvió a decir, o sea, Jesús volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Sí, otra traducción dice, hasta que todo hubo leudado. Sí, fíjate que esta mujer, Jesús, no está hablando en términos machistas porque sea una mujer, no, por favor. Una mujer era la encargada de las cosas de la casa en esta época de Israel, ¿sí? Una de ellas, pues, cocinar y hacer el pan. Allí en Israel, en esa época, se comía mucho pan, ¿sí? Todos los días. El pan árabe o el pan que se come por allá es un disco muy delgado, ¿sí? Como aquí en México una tortilla, algo así, pero no es de maíz, allá es de trigo. Y haz de cuenta que es como un hot cake, pero muy delgadito. Esa harina no es dulce como la del hot cake, ¿no? Es un pan delgado, es un disco delgado. Y ellos ponen sus discos así apilados. Y ellos no lo enrollan como en México, que hacemos un taco, ¿no? Sino que van cortando pedacitos, lo remojan en sus guisos, en sus sopas y paz, se lo comen. ¿No? Entonces, la mujer era responsable de esta parte del día a día de una casa. Entonces dice, y lo puse en rojo para contrastarlo, ¿no? Dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió.
¿sí? Esta mujer dice que escondió la levadura. Vamos, te quiero explicar un poco mejor para que me entiendas bien qué es esto de la levadura y lo de la harina y de lo que se fermentó o se leudó, ¿sí? Para que lo puedas entender un poquito mejor. Aquí en esta ilustración, en esta parte donde está este rodillo de madera con esas bolitas de masa, ¿sí? Ahí estamos viendo la preparación de un pan. Donde está ese rodillo con esas bolitas, déjame decirte que ahí ya se amasó la masa y ya se revolvió con levadura, ¿sí? La levadura es esta como mantequilla que tú ves en este empaque blanco, ¿sí? Y la harina es este frasco de vidrio con este polvo blanco, ¿sí? Entonces un panadero amasa la masa, le puede poner un poco de agua y le pone la levadura y lo revuelve y hace diferentes panes. Bueno, donde está el rodillo, pues hizo unas bolitas, llamémosles así, bolitas, ¿no? Y entonces, de lo que se trata de revolver harina con levadura es que esas bolitas, después de ser amasadas y preparadas, ¿sí? Dependiendo del pan que tú quieras hacer, le puedes poner algún aditivo, algún color, alguna fruta, una nuez, qué sé yo, queso si quieres, pero bueno. Entonces, esa bolita con la levadura, ¿verdad? Hace que después de que fue amasado, después de que el panadero le dio un tamaño y le dio una forma, el panadero deja esas bolitas ahí, como están esas ahí, con el rodillo de madera, está descansando, esa bolita está descansando y la deja un tiempo el panadero. Entonces, lo que hace la levadura, chicos, es que esa bolita se infla, adquiere un tamaño y una forma, ajá, por esta forma de que el panadero le dio con sus manos. Entonces se infla y adquiere un volumen. Este volumen es aprovechado para meterlo al horno, ¿sí? Y entonces tenemos el resultado que tú ves abajo, esos panes horneados, ¿sí? Que, bueno, se ven riquísimos en esa foto. Ese volumen, esa forma de bolita, pero ya es porque la masa aprovechó que la levadura al fermentarse con la masa se infló. Esa es la función de la levadura, ¿sí me explico? Ajá. Y entonces ese sale un pan con un volumen, sale un pan donde la revoltura de la levadura con la harina hizo una consistencia. ¿Sí? Bueno, así se hace un pan y eso es lo de la levadura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta mujer no hizo pan, no hizo pan, echó a perder la materia prima. ¿Cómo? Pues en ese frasquito de harina que tú ves ahí de vidrio, imagínate que la levadura que está abajo ahí en ese papel, agarró y pum, la metió y la tapó. La tapó porque escondió la levadura ahí. ¿Y por qué la escondió? Porque no hizo un pan. Que tiene que esconder eso, ¿no? Entonces, esta mujer, la responsable de esta parte del día a día de la casa, pues le daría pereza, le daría miedo, ¿qué le daría? Agarró la levadura y la juntó con la harina. Y el resultado es lo que tú ves abajo. Esa masa sin forma que tiene burbujas, es una harina, ajá, leudada,
fermentada por la acción de la levadura. Esta mujer, lejos de producir, echó a perder, digamos, la materia prima. Eso es lo que hizo. Esa es la parábola que acabamos de leer. Ajá. Entonces, este Jesús nos está dando un contraste donde nos está diciendo Jesús que eh, si tú lo quieres ver así, Dios como una persona dispuesta a hacer algo por el reino de Dios, y fue un árbol que dio mucho fruto. Y Dios tomó otra persona, no estaba dispuesta a hacer nada por Dios, y todo se echó a perder los planes de Dios, pero también la salvación de esa persona. No dio fruto. Antes bien, echó a perder lo que se le había dado por esconder lo que Dios le había dado. ¿Qué escondió? Mira, tal vez nunca le predicó a nadie, tal vez nunca sirvió a nadie, tal vez ya con su salvación nunca hizo nada por nadie. Esa mujer se echó a perder lo que quería Dios hacer con ella. Te cuento una historia breve. Una mujer en un país de Sudamérica, Dios le vino a decir, quiero que vayas a predicarle a esta persona. Señor, pues mis hijos están muy pequeñitos. Pasaron años, volvió Dios y le dijo, quiero que vayas a predicarle a esta persona. Señor, mis hijos ya están saliendo de la escuela y yo, pasaron años y Dios mandó a un ministro a decirle a esta mujer, por cuanto no fuiste, por cuanto no hiciste nada, mañana vas a morir. Y así fue. Es una historia real, ¿sí? Eh, esta mujer escondió lo que Dios le había dado para los demás. Muy bien, vamos a ver la siguiente ilustración. Dice Juan capítulo 13. Hablando de esta escena de la Santa Cena, dice, así que después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a leer la última parte. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El maestro no se quedó con instrucciones, el maestro vino a poner el ejemplo. ¿Sí? Les estaba diciendo que se sirvieran entre ellos. Es algo muy hermoso para ti si ya tienes tu salvación. Si todavía no la tienes, déjame decirte que este es el panorama hermoso al que Dios te está invitando. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjate que la salvación que Dios da, si es que tú ya la tienes o la estás buscando, tiene que ver con esto. Para eso. Porque fíjate esas palabras de Cristo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Para eso es. Eh, conozco una persona que se quería casar con otra persona y esta otra persona le dijo que no. Y yo platicando con
hombre que se quería casar, le dijo, oye, ¿y no le has preguntado a Dios con quién te puedes casar? Y él dijo, sí, ya sé, pero como que no. Dios ya le había dicho con quién y él no quiso y se buscó otra y la otra le dijo que no y finalmente se buscó otra más. Mira, sucede que Dios es amor, como te dije al principio. Sucede que cuando Dios te salvó, Dios te ama muchísimo, por supuesto que por eso te salvó, porque te ama, sí, pero sucede que Dios ama a todo el mundo, o sea, Él no hace excepción de personas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si algún día Dios te dice que te cases, pues no va a estar pensando nada más en ti. Disculpa, ¿no? O sea, Dios estará pensando en ti, pero en la otra persona también. En lo mejor para ti, sí, 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 pero en lo mejor para la otra persona también, ¿sí? Porque si Dios es amor para ti, pues ¿qué crees? Para los demás también Dios es amor. Para todo el mundo, Dios es amor. Y si tú estás pensando en que debe de ser un hombre con tales y cuales características, que tenga una profesión, que esto, que el otro, y estás pensando y esperando que Dios te dé un marido a tu gusto, por ejemplo, pues creo que ya estás cerrando, porque si Dios te ama a ti, ama a todos los hermanos y yo creo que está pensando en ellos también, no nada más en ti. Tal vez la única persona que esté pensando nada más en sí misma seas tú. Entonces, hay que ponerse a ver un poquito, a ver las cosas, pero como Dios las ve, ¿sí? Mira, vamos adelante para explicarme mejor. Juan capítulo 14. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús le estaba diciendo a la gente, pues, crean a lo que está escrito, crean a lo que dice la Biblia del Mesías. De otra manera, créanme por lo que yo he hecho. Ya había resucitado muertos, ya había sanado enfermos, se cumplían profecías casi todos los días en la persona de Jesús, profecías, por ejemplo, muchas del profeta Isaías de 700 años antes de Cristo. Entonces les dice, bueno, si no me creen, pues bueno, créanme por las mismas obras. ¿Cuáles obras? Pues las que estaban escritas de él. Fíjate, Dios tenía prediseñadas algunas obras que hiciera el Mesías, ¿sí? Y el Mesías cuando vino a la tierra las hizo. Sucede lo mismo con nosotros. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, no porque hagas algo, según tú para Dios, ya con eso te puedes ufanar a que eres cristiano, eso no. O tampoco puedes nunca decir que tú hiciste esto y el otro. Eso no, tampoco. La Biblia dice que si hacemos algo, que nuestra mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda, ¿no? Así de ese tamaño. Pero cuando dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe, ahí mismo en ese texto, la Biblia dice que Dios prediseñó obras para que anduviésemos en ellas. Si no es por obras, pues no. Pero Dios sí premeditó obras para que tú y yo anduviésemos en ellas. ¿Sí? Bueno, versículo 12. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Qué cosa? ¿Mayores? ¡Wow! Pues sí, Él es el Cristo, el Mesías. Y aquí dice que el que cree en Dios, las obras que hizo el Mesías, las hará también y aún mayores. Versículo 3. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré.
Fíjate, Dios ya nos está dando aquí también una breve lección de cómo orar, pedir las cosas en el nombre de Cristo. ¿Te fijaste cómo le hace rato? Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, amén. Cosas así, ¿no? Entonces, dice Cristo, y fíjate que estamos hablando del Evangelio de Juan, ya cuando Cristo ya se estaba preparando para el sacrificio, ya cuando les estaba diciendo a sus discípulos que él iba a ser sacrificado. Fíjate cómo les dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creedme, confía, confía, ten fe en Dios, pero en su palabra, ¿sí? De cierto os digo que el que confía en Dios, las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, pues definitivamente Dios tiene un propósito cuando te llamó. Sí, sí, salvarte, sí, amén, sí, qué bueno, pero tiene más cosas en su cabeza, Dios. Mira, es un dicho muy común en todas las iglesias y en todas las religiones que se dicen cristianas, que te dicen, no, tú estás aquí hoy con un propósito y Dios tiene un propósito para ti, pero si no has conseguido tu salvación, ¿cómo se va a cumplir ese propósito? Que quede claro que estamos hablando. Si todavía no tienes tu salvación, la tienes que obtener para todo lo que te estoy platicando hoy. Y si ya la tienes, pues fíjate que te estoy hablando que tu salvación tiene un propósito. Sí, así, ese fue el texto del título de esta enseñanza. Vamos a la siguiente lámina. Pues perdonarás lo pixeleado que se van las imágenes, pero pues traté de hacer lo mejor que pude. Este hombre de canas y de barba se llama George Mueller. Y estos pequeñitos que ves ahí en una especie de salón de clases, que son muchísimos, pues son fotografías antiquísimas, creo que ni fotografías se llamaban todavía, pero bueno. Entonces, este George Mueller, ajá, vivió en Inglaterra, en Bristol, y se le conoce como el guardián de los huérfanos de Bristol. Por esa época, pues, se le estaban pasando muy mal en la sociedad y pues bueno, este cristiano, sí, según su biografía, que yo leí hace ya varios años, ¿verdad? Pues tiene varios matices que me gustaría platicártelos, porque voy a tocar todo lo que te acabo de decir. Fíjate que para empezar, pues él tuvo un papá bien duro, que no quería creer en Dios nunca, que por más que le hablaba, pues este hombre pues era bien duro, bien feo, ajá. Y él decide como joven ser cristiano, y por ahí empieza el libro contando que pues él se enamoró de una chica muy linda, una inglesa muy guapa que tenía unos ojazos, no me acuerdo si verdes o azules, pero dice el mismo George Miller, los mejores ojos que he visto, ¿sí? Entonces, pues como que ya se iban a casar y todo, pero esta chica, él le confesó que pues él quería servir a Dios, que tenía esa necesidad. Y esta chica le dijo, no, 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 tú vas a hacer, te vas a dedicar a tu profesión, creo, si no mal recuerdo, George Mueller era abogado. Dice, no, tú mira, tú te vas a dedicar a tu profesión y yo me voy a dedicar a la casa y vamos a ir a la iglesia todos los domingos y punto, se acabó. A George Mueller pues no le pareció y prefirió no casarse con ella. Bueno, pasó tiempo, él en adelante ya conocía a una hermana en Cristo. Esta hermana era mayor que él, esta hermana no era lo atractiva que era la otra chica,
tenía una característica. Esta hermana tenía también una nariz como esta, sí, grande, ¿no? Entonces, pero pues tenía un corazón para servir a Dios. A George Mueller le gustó mucho eso. Y era un hombre que le preguntaba todo a Dios, era un hombre que oraba y finalmente se casa con esta otra mujer. Él sentía que tenía un llamado, pues un día pues él llega a la conclusión que pues como que no era para predicar, pero entonces ¿para qué era? Y hace una oración muy corta, muy breve, se pone de rodillas un par de minutos y le pregunta a Dios muy cortito, una pregunta muy corta, de si hiciera con la necesidad de tanto huérfano que había en Bristol en esa época, de tanto niño que andaba en la calle, por la situación que se vivía en esa época, en ese país. Dios le contesta, sí. Entonces, George Mueller, ajá, junto con un puñado de hermanos, ¿sí? Y sin recursos, los recursos empiezan a fluir y él, ¿verdad? Llega a tener este edificio tan grande que tú ves aquí. Sí, es un edificio grande por el cual pasaron muchos niños. Ahí crecieron, ahí fueron educados. Ahí ves otra imagen de ahora son varoncitos. Ajá. Pues sí, se ve que estaban nutridas las habitaciones, la escuela que había ahí. Ajá. Y entonces, pues en la biografía de este hombre, pues se nos dice que él no pedía dinero, sino que él se ponía a orar y le pedía a Dios todo. Anécdotas muy bonitas en este libro, como que un día no tenían que desayunar, por ahí al lechero se le descompone la carreta y en vez de tirar la leche, porque ya no iba a llegar, pues mejor se las lleva a ellos y todos desayunan leche ese día y cosas así. Entonces, se cumple lo que dice Jesús en el texto que acabamos de leer, que cosas mayores que él harían. Sí, Jesús le dio de comer de una forma milagrosa en una ocasión a 5,000 y en otra ocasión a, no sé, a 10,000 personas. Ajá. Pero pues este hombre le dio de comer a todos esos niños todos los días, todos los días. No en una ocasión como Cristo lo hizo, 2 ocasiones, Cristo lo hizo en 2 ocasiones, pero Dios a través de George Mueller lo hizo todos los días, todos los años que duró este orfanatorio. Hay muchas frases célebres de George Mueller, pero pues que son muy bíblicas, sí, que tienen que ver con la, con la palabra de Dios. Y si el texto que leímos hace rato del Evangelio dice que confiemos, fíjate lo que dice George Mueller, después de ver cómo Dios proveía los alimentos, la ropa, las personas que iban a ayudar, dice, la fe no se encuentra en el ámbito de lo posible. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe comienza donde termina el poder del hombre. Pues creo que él sabía muy bien esto. Creo que él estaba muy alegrado de esto porque él tenía eso. Mira, una obra así como la de George Mueller no está exenta de errores, no está exenta de muchas cosas. Imagínate, los niños huérfanos muchas veces son difíciles, más si ya vivieron en la calle. No es algo que haya sido placentero todo el tiempo. ¿Cuántos de estos niños serían groseros con sus cuidadores? ¿Cuántos de estos niños habrán fugado de ese lugar para volver a la calle? ¿Cuántos de estos niños
eran groseros, rebeldes, gritones. ¿Cuántos estaban enfermitos? Eh, ¿Cuántos de ellos eh, tenían un, un vivo deseo por volver con sus familias y se ponían a llorar? Y George Mueller y sus ayudantes, ¿cuántas veces se habrán equivocado en regañarlos, en regañar a los demás? O tal vez algún día, en algunas de las travesuras de algunos de estos niños, o en algunas de las maldades de algunos de estos niños, eh, George Mueller se le pasó la mano regañando a alguien. Eh, ¿Cuántas veces no habrá tenido George Mueller que pedirle perdón a Dios por haberse dado cuenta que él hizo algo mal? Por supuesto, mira, la Biblia dice muy claro en Isaías que Isaías capítulo 1, lo puedes leer ahí, dice, aprended a hacer el bien, restituir al agraviado, ¿sí? Y que ayudemos a las viudas y a los huérfanos. Pero cuando dice Dios, aprendamos, o sea, hay un proceso de aprendizaje. Lo que no sabías hacer, lo empiezas a hacer. Y como cualquier otra cosa en la vida de un ser humano que aprende, pues comete errores. Y si no, acuérdate cuando aprendiste a manejar. Y si no, acuérdate cuando aprendiste a andar en bicicleta, las veces que te caíste, o cuando ves un pequeñito que está aprendiendo a caminar, sentones, caídas, lloros, en fin. O a veces se lastiman, en fin. Entonces, el aprendizaje es algo que cuando Dios te pide hacer algo, lo tienes que pasar. No hay de otra. Es como cualquier otra cosa que aprende un ser humano. Después aquí nos vamos a los números de George Mueller. ¿A cuántos huérfanos cuidó George Mueller? Vamos a cambiar esa pregunta. ¿A cuántos huérfanos ayudó Dios a través de George Mueller? La respuesta está ahí, 10,024 huérfanos. Mira, decir huérfanos es, no creas que todos no tenían ni papá ni mamá, ¿sí? Todos tenían papá y mamá, porque si no, no hubieran nacido, ¿no? Más bien, no pintaban sus padres, punto se acabó, ¿sí? Sí, por la pobreza, por la situación que se vivía en esa época en Inglaterra, sí, yo creo que sí, pero eh, en pocas palabras, eran niños que necesitaban una ayuda extra, punto, así. Dice aquí, cuidó de 10,024 huérfanos durante su vida y brindó oportunidades educativas para los huérfanos hasta el punto de que incluso algunos lo acusaron de elevar a los pobres por encima de su posición natural en la vida británica. Imagínate los británicos ahí, burgueses, ¿no? Así engreídos, ¿no? George Mueller, ¿cómo te atreves? Mira, ese muchacho que criaste, ya le diste escuela, le diste universidad y ya te rebasó. Y tú, mira, vives en la miseria y nada más tienes 2 trajes. No te da vergüenza, George. ¿Cómo, cómo le dirían a George? Sí, ciertamente nadie que haya servido a Dios le va a llenar los ojos a nadie más, ni tampoco nadie que sirva a Dios está para darle gusto a todos. ¿Te imaginas al apóstol Pablo? Sí, él era una familia acomodada, él tenía estudios, él tenía una empresa, él estaba con lo más, digamos, popov de la sociedad israelita de su época. ¿Qué le dirían sus parientes, sus hermanos, sus primos? ¿Qué le dirían? No, Pablo, estás bien loco. Ahí andas con los de esa religión y mira, ya tu primo, Judas, mira, tu primo Moisés ya tiene tanto y tú mira, no, pobrecito, pobrecito Pablo.
¿no? Algo así le ha de haber pasado a George Mueller. Eso que ves al lado es el libro que hoy puedes conseguir acerca de su biografía. George Mueller, el guardián de los huérfanos de Bristol, ¿sí? Este, este libro, te lo recomiendo que lo leas, es un libro hermoso que, que te motiva, te empuja, te anima a tener fe en Dios y servirlo. Ahora, déjame decirte que George Mueller ya tiene pues varios años, ya muchos años que murió. Y te lo traje esta vez no para exaltarlo a él, sino para que veas que la palabra de Dios se cumple según el último versículo que leímos, que aún las obras que Dios hizo las haríamos mayores. Sí, fíjate que hay muchas más personas como George Mueller. Él es muy notable por todo esto, pero fíjate que yo he conocido a lo largo de 20 años hermanos bien sencillos, hermanos que su derecha no sabe lo que hizo su izquierda y que realmente a la luz de su preparación o de su escasa preparación escolar, pues hacen cosas para Dios, ¿sí? Las han hecho. He conocido mujeres abnegadas que dejaron, digamos, sus vidas personales por servir a los demás, ¿sí? Las conozco, he platicado con algunas de ellas y conozco hermanos que llevan años en sus ministerios. Es una vida llena de necesidades, eso es lo más común, pero es una vida de bendiciones también. Un hermano que se dedica al ministerio, pues, de una enfermedad de su esposa, sin recursos, pues oraron a Dios y Dios mismo sanó a su esposa. Y cosas así. Entonces, eh, realmente cuando dice la parábola que leímos primero que un hombre tomó un grano de mostaza y lo sembró y se hizo un árbol y dio frutos, pues ese es George Mueller, ¿no? Pero ya está muerto, hoy es parte de la historia. Pero Dios puede hacer también cosas contigo si tú ya eres cristiano y si no lo eres, mira qué hermosa vida te ofrece Dios después, ¿no? Entonces, mira, vamos a leer la siguiente ilustración. Dice Juan capítulo 12. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. De ahí Jesús ya estaba hablando de sí mismo. Ese grano de trigo que iba a morir para llevar mucho fruto era el mismo. Él era, ¿sí? Y después dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Fíjate, Jesús a punto de ser crucificado, eh, les dice eso, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si tú adquieres esa salvación y retomas tu proyecto de vida muy personal, muy a tu gusto, sin servir nunca jamás a Dios, mueres y quedas solo. Ajá. Pero si decides morir y llevar fruto, entonces vas a ser como ese árbol de mostaza que ya vimos o como George Mueller. ¿Sí? Ahora, después dice Jesús, el que ama su vida la perderá.
Y el que la aborrece, mira, aborrecer la vida no es que te quieras suicidar, no, eso no. Aborrecer aquí quiere decir que tu proyecto muy personal de vida, antes de conocer a Cristo y su perdón, ese proyecto personal queda en segundo lugar. En segundo lugar. El que ama su vida la perderá. El que ama su proyecto personal de vida, el que ama sus muy particulares planes de vida, va a perder la vida eterna, es lo que está diciendo. Y el que pone en segundo lugar sus proyectos personales, su proyecto de vida muy personal, para servir a Dios, va a ganar la vida eterna. Eso es lo que está diciendo este texto. Después dice, si alguno me sirve, sígame. Pues mira, George Miller siguió al maestro en esta parte primera de su vida que te conté, que es ayudando a tantos huérfanos, a tantísimos huérfanos, pero él la terminó, fíjate que él sabía idiomas, ¿no? Creo que dos, aparte del inglés, y, y se va a los países a donde se hablaban esos idiomas y ya viejo, ya bien avanzada la obra, ya habiendo pasado ya muchísimos niños por ahí, él empieza a predicar y se va a esos países a predicar en el idioma, en los idiomas que él hablaba. Eh, en un viaje en particular que hace a Estados Unidos, pues sorpresa, ya por allá ya habían de estos niños, bueno, ya jóvenes, ya personas adultas, había en Estados Unidos y pues cuando él llega allá, pues lo empiezan a saludar, señor Müller, yo estuve ahí, yo me llamo fulano, ¿se acuerda de mí? Mire. Entonces, ya había mucho fruto de este hombre, ya no nada más en Inglaterra, sino en otros países y en lo particular en Estados Unidos, porque en esa época estaba de moda irse de Inglaterra al Nuevo Mundo a Estados Unidos. Ajá. Entonces, George Mueller siguió al maestro por aquello que el maestro le pidió. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, mi Padre le honrará. Honró Dios a George Mueller, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Todas sus oraciones se las contestó Dios. Hoy hay figuras en este país y en muchos otros, por ejemplo, personas altruistas alrededor de una fundación, aquí en México, fundaciones y asociaciones civiles, y pues son como muy, muy en especial para pedir ayuda ahí, ¿no? Pero en la época de George Mueller, ¿no? Entonces, pues él nomás se ponía a orar y Dios le tocaba el corazón a tantas personas, a panaderos, a lecheros, a potentados, a gente de dinero y de ahí salía todo. Dios honró a George Mueller. Ahora, la pregunta del millón de pesos. ¿Cómo o en qué servir? Repito, si no has encontrado tu salvación, búscala para que sepas cómo y en qué servir. Y si ya la tienes, mira, esta pregunta tiene dos maneras de responderse. Romanos capítulo 11. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso de que es irrevocable, es decir, que tú como ser humano no te puedes quitar ese llamado. ¿Sí? Hay llamados en la Biblia muy específicos, ¿no? Por ejemplo, el de Pablo. Dios llamó a Pablo para predicar y ser apóstol. Punto, punto. Ya no hay más. Pero hay otros llamados, ¿sí? Por ejemplo, las personas que rodeaban a Cristo cuando iba predicando, pues dice la Biblia que muchas eran mujeres y que servían a Cristo de sus bienes. Entonces, estas mujeres pues estaban al pendiente de que no le faltara a Cristo nada, ni a sus discípulos, por ejemplo, la comida, en fin, ¿no? Imagínate que Cristo necesitara que le remendaran una ropa. Pues ahí estaban ellas.
¿sí? Entonces, que se enfermaba un discípulo, pues ahí estaban ellas, y cosas así. Entonces, hay diferentes llamados. Ajá, la Biblia habla de dones. Hoy no vamos a hablar de eso. Sí, pero son irrevocables. O sea, si Dios te lo pone, tú no te lo puedes quitar. ¿Sí? Si Dios te llama al arrepentimiento, tú no te lo puedes quitar. ¿No? Eh, por ejemplo, el profeta Jonás tenía un llamado para ir a predicar a Nínive. Él trató de revocarse, de quitarse de encima ese llamado. Y Dios le dijo, vete al norte, a Nínive, ¿no? Y él agarró un barco y se fue al sur. Y entonces Jonás, eh, pues bueno, Dios hizo una tormenta, después preparó un pez grande, este hombre lo tiran al mar, el pez grande se lo traga y este pez grande se encarga de irlo a vomitar a las costas de Nínive, ¿sí? A donde Dios le dio la oportunidad de cumplir su llamado, su, su llamado. Ajá. Entonces, si tú eres un cristiano y tú ya tienes un llamado y ya lo tienes claro y no lo has hecho y no lo has querido hacer, pues el día de hoy tú eres la persona más peligrosa que hay porque como Jonás eh, le causó un gran daño a un barco que casi se hunde, ¿verdad? Pues entonces tú también eres una amenaza porque pues Dios te está llamando con un llamamiento santo e irrevocable, ¿sí? Entonces deberías de, de pedirle perdón a Dios y de actuar conforme al llamado que Dios te está haciendo. Eso es lo que deberías de hacer, ¿sí? Y si repito, y lo voy a repetir mucho, y si tú todavía no eres cristiano, si todavía no tienes la salvación de Dios, ¿verdad? Esta enseñanza todavía no es para ti. Tu llamamiento hoy es al arrepentimiento, a eso es. Ajá. Bueno, seguimos adelante. Vamos a leer otro contraste y también hice a propósito cambiar las letras de color. Dice, Jueces capítulo 5. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse opuesto al frente a los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Fíjate, lo puse en rojo porque hubieron caudillos, o sea, jefes, líderes en Israel, que se ofrecieron voluntariamente. Y el pueblo también se ofreció voluntariamente. Y Débora, en este cántico de Jueces 5, alaba a Jehová por estas personas que voluntariamente se ofrecieron. Y lo vuelve a decir en el versículo 9, loada a Jehová por los que se ofrecieron voluntariamente. Y el contraste son los versículos de letras azules. Versículo 16, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán y Dan, porque se estuvo junto a las naves, se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Bueno, Rubén, Dan y Aser no fueron a la guerra con Débora, como los caudillos de Israel, como el pueblo que se ofreció voluntariamente. En esa ocasión, en esa batalla, Dios le dio una victoria muy gloriosa al pueblo de Israel, en la persona de Débora y de Barak. Ajá. Y eh, aquí puse en rojo, en el versículo 16, dice, entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. O sea, hay gente que se propone así, este, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y no lo hace.
¿no? Conozco un hombre, ¿sí? Que un día hubo una predicación de, vamos a predicar todos el evangelio. Y entonces al final de esa predicación, una alabanza hermosísima, hermosísima, ¿sí? Dice, he encontrado al maestro, nunca más lo dejaré, a donde él vaya iré, y cosas así, ¿no? Está hermosísima esa alabanza, y este hombre emocionado, no decidido, sino emocionado, se levantó y dijo, yo voy a predicar, yo voy a predicar. Así estaba en medio del salón, yo voy a predicar, yo. Y salió, se fue y no predicó. Dice, entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón, pero no fueron, no fueron, no fueron. Entonces, acuérdate que Dios es nuestro culto racional, ¿sí? A veces me alegro que en estas enseñanzas no haya cantos, de verdad, porque luego los cantos emocionan a las personas, pero, pero no se quedan pensando realmente lo que los cantos dicen, sino nada más se dejan llevar por una emoción momentánea, ¿no? Entonces, aquí vemos otro, otra manera de llegar a servir a Dios. Primero, como Pablo, en el ejemplo anterior que te di, ¿verdad? Pues Pablo fue un llamado específico a predicar, a ser apóstol. Y aquí, ¿verdad? La Biblia destaca a los que se ofrecieron voluntariamente. Y la Biblia reprocha a los que se ofrecieron voluntariamente, pero no fueron. Entonces, si te vas a ofrecer voluntariamente a Dios, te aconsejo que vayas. No te quedes como Rubén, con grandes propósitos del corazón, y no vayas. ¿Sí? Entonces, esa es la otra manera de entrar a las obras de Dios. ¿Cómo? Jóvenes cristianos que me están viendo, pregúntale a Dios, ¿en qué te sirvo? ¿Para qué me llamaste, Señor? Hay muchos trabajos por todos lados, muchos trabajos. Si en verdad el paso siguiente de parte de Dios fuera que te casaras, eso no quita que pues ya nunca prediques, ¿no? Al contrario, pues, ¿verdad? Y, y cosas así, ¿no? Digo, conozco hermanos que se acercan a las autoridades y adoptan niños, ¿sí? Y cosas así. Entonces, casado, soltero, empresario, no empresario, no, lo que sea. Hermanos de los que me han predicado cuando yo empecé, pues dejaron sus profesiones, dejaron sus puestos públicos y se dedicaron al ministerio. Fueron esos granos que cayeron a tierra y murieron y llevaron fruto. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Y hoy los recuerdo a todos con mucho cariño. ¿Sí? Vamos a leer el siguiente texto. Así terminamos, chicos, esta enseñanza. Sí, ya está por demás. Ajá, que yo te la lea. Y pues yo realmente te invito, joven cristiano que me estás viendo, si tú ya tienes realmente la salvación de tu alma, si ya experimentaste la libertad del pecado, si tú en efecto, aparte de ser libre ya del pecado, tienes todo el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, fe, dominio propio, templanza, mansedumbre, amor. Si tú ya tienes todo eso, tú ya estás listo para ser un grano de trigo que muera y lleve mucho fruto. Si tú al día de hoy te has equivocado y como esa mujer estás escondiendo lo que no deberías de esconder, tus fuerzas, tu juventud,
tus recursos para servir a Dios. No lo hagas. O si eres como Jonás, que ya Dios te dijo que tengas que hacer y no lo estás haciendo, pídele perdón a Dios. Finalmente, si tú no has alcanzado tu salvación en Cristo Jesús, si tú todavía sigues esclavo de algún pecado o de varios, ¿sí? O si te estás dando cuenta que toda tu vida has sido una persona religiosa y que no eres cristiano, mira, el llamamiento para ti ahorita es al arrepentimiento. Eso es. Ajá. Entonces, chicos, pues me despido. Yo les agradezco su atención y los invito a orar a Dios. El que se tenga que poner a cuentas, que se ponga a cuentas. El que quiera servir al maestro, adelante en aquello que Dios te pida. Bueno, este es el último comentario. Fíjate que George Mueller hizo lo que Dios le pidió. Esos son los servicios a Dios. Muy diferente, por ejemplo, en las religiones que se dicen cristianas, donde el pastor le dice a un joven, tú vas a ser profeta a las naciones. Y son iglesias donde no hay misericordia, donde no hay más que una organización musical y son puro predicar, pero no son piadosas, ¿sí? Y la Biblia dice que el evangelio es según la piedad, fíjate. Entonces, no es de visitar las cárceles, no es de ir a los hospitales, no es de estar con los huérfanos, nada más es de ir a la iglesia cada domingo y predicar y cantar alabanzas y ya, ¿no? Entonces, cuando Dios te hace un llamado, pues puede ser cualquier cosa de los proyectos que Dios tiene en su mente. Si tú eres profesionista, tal vez Dios está planeando usar tus conocimientos para cosas. Conocí una joven que estudió administración de empresas. Y ella le dijo, Señor, pues yo me voy con los huérfanos. Y Dios le dijo, no, 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 te quedas donde estás. Y terminó de estudiar y ella administra un negocio que expende o vende libros de buena literatura cristiana. Entonces, realmente no te imagines, no pienses que ya Dios te va a mandar a China a predicar y qué vas a hacer. No, tranquilo. Pues espérate a que te diga Dios en qué te quiere o para qué te quiere. ¿Sí? Y verás la bendición que es obedecer a Dios. Bueno, hecha esta última aclaración, ahora sí me despido. Chicos, pues les deseo que pasen muy buenas tardes y si Dios lo permite, nos veremos por aquí en 8 días. Saludos. Bye.